estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Parquemet se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso, por eso es importante que estés informado sobre cuáles son los accesos habilitados y horarios disponibles para visitar el Gran Pulmón Verde de Santiago. Más información en parquemet.cl y en redes sociales Parquemet Mimbu. Junto a Penguin Random House, Radio La Clave lo invita a concursar por los mejores libros que le presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Carlos Pinto, sí, es Carlos Pinto, nuestro Carlos Pinto. El Jardín de los Inocentes, una historia que se inspira en un dramático caso real para develar los oscuros derroteros de individuos que por malas decisiones cruzan el límite de la moral y la legalidad y para quienes matar se convierte en la única salida. Carlos Pintos, El Jardín de los Inocentes, ya saben, pueden concursar hasta el jueves. Estamos en la segunda entrevista de esta mañana con Marco Moreno, analista y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, supongo que te has hablado harto desde el domingo a esta parte de todo lo que pasó en esa primaria. ¿Hay algo que haya aparecido de alguna forma de cómo se votó, de cómo la gente, los chilenos votamos, que te haya llamado la atención desde el domingo a esta parte? Bueno, seguramente en tu entrevista apareció, pero me sigue llamando la atención la votación que sacó Gabriel Boric en el emblemático Distrito 11, ¿no? Contra todo pronóstico uno podría pensar en realidad que los hijos de los padres que votan derecha en ese distrito, ahora parece que los hijos están votando por candidato progresista como Boric, ¿no? No deja de sorprender porque da cuenta de esto que tú en otras oportunidades también hemos conversado del nuevo ciclo que está partiendo, ¿no? Y estos son elementos que sin duda constatan empíricamente, si tú quieres, no solamente en el discurso, sino que con evidencias concretas, ¿no? El nuevo ciclo que están haciendo. Los ciclos no nacen de un día para otro, sino que comienzan a desarrollarse. Sabemos que este ciclo partió, ¿no es cierto?, con el estallido social que puso término al ciclo de la transición. Y yo creo que estos son elementos, la votación del plebiscito, lo que pasó con los independientes en la mega elección de mayo, lo que pasó ahora, ¿no es cierto?, con dos sujetos nuevos en oposición a lo viejo, quiero decir, ¿no? Lavín y Jadwe representaban lo viejo y Sichel y Boric representan lo nuevo, ¿no? Esto que está naciendo, y recordamos siempre esa frase, ¿no es cierto?, de Gramsci, ¿no? De que lo viejo muere para que puedan hacer lo nuevo, ¿no? Y estamos justamente en eso, y creo que esa votación en el Distrito 11 de Boric, este cambio, ¿no es cierto?, en los sujetos que están legitimados para hacer esos cambios, la agenda de los temas, hablan justamente de este nuevo ciclo. Sí, es interesante porque aquí hay un corte etario, sin duda, pero también hay otro corte, Marco. Yo he insistido bastante en esto, porque me parece, en términos incluso de contenido, casi más relevante que la edad. Y es que por primera vez vemos programas o ideas, tanto en la derecha como en la izquierda, que apuntan a factores que históricamente fueron ideas básicamente de lo que se conoce como progresismo. La idea de los derechos sociales garantizados, la idea de abandonar las hiperfocalizaciones, de abandonar el énfasis en que hay que disminuir el tamaño del Estado, las ideas de tener garantías sobre determinadas cosas en términos de salud y educación, cosas que fueron puestas por los candidatos tanto de centro derecha como, por cierto, con más énfasis incluso,
porque son ideas propias de los candidatos de izquierda, pero aquí no tenemos un enfrentamiento equivalente al que hubo entre Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, donde este último era básicamente descansaba en la ortodoxia del crecimiento como el factor fundamental, de la hiperfocalización de los recursos, de disminuir el tamaño del Estado y dejar más espacio al mercado. Ahí hubo un cambio muy rápido en poco tiempo y la pregunta es si la gente va a votar por quienes son, si tú quieres, los, llamémoslo así, autores originales de las ideas o de los que se han subido en la última etapa a la misma idea. Claro, tú tienes razón, porque a propósito de lo que yo decía antes, los cambios, sean revolucionarios o evolutivos, como el que estamos viviendo ahora en Chile, los procesos de cambio, alteran tres órdenes de cuestiones, ¿no? Alteran los sujetos, y ya decía yo, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo aquí es un cambio en los sujetos, los actores llamados o legitimados para realizar los cambios. Pero también alteran, y aquí tú tienes toda la razón, el segundo orden de cuestiones que alteran son los temas. Es la agenda la que cambia, ¿no es cierto? Y hemos visto que efectivamente todos estos temas que tú señalabas, que son los que hoy día están sobre la mesa, que responden más bien a una matriz más bien progresista, ¿no? Indica, ¿no es cierto?, que el repertorio de las cuestiones sobre las cuales se está discutiendo y se va a resolver, por ejemplo, la elección presidencial, son cuestiones de nuevo tipo, ¿no? Son el tema de cuántos derechos sociales, son el tema, ¿no es cierto?, de cómo, cuáles son no solamente los derechos, sino los mecanismos para asegurar esos derechos, esto que se denomina, ¿no es cierto?, en inglés los mecanismos de enforcement, los mecanismos de aseguramiento de los derechos, ¿no? Porque sí, no solo hay que declarar que tú tienes un derecho, sino que tengo que garantizártelo, ¿no? Y eso es lo que eso seguramente se va a discutir también en el marco del proceso constituyente, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con las cuestiones de orden valórico, y ahí Sichel tuvo un punto, ¿no? Porque de alguna manera el conservadurismo de la BIL le terminó jugando en contra, ¿no? La apertura de Sichel a los temas valóricos, su propia historia de vida, ¿no? La manera en que se configura la familia de Sichel y que él, digamos, sobreexplotó o ha sobreexplotado un poco esa historia de la conformación de su propia familia, ¿no? Habla, ¿no es cierto?, de un nuevo tipo de temas. O sea, la agenda, como tú dices, la agenda de los temas cambió, ¿no? Está situada en otro lugar y por lo tanto es otro elemento más de este cambio, como digo, cambio en el caso chileno evolutivo. Y el tercer orden de cuestiones que se alteran, que lo podemos conversar más adelante, son las condiciones, ¿no?, en que se realiza la política. Es decir, cambian los sujetos, cambian los temas y cambian las condiciones. Hasta ahora hemos visto con mucha claridad cambios en los sujetos y, como muy bien tú decías, cambian los temas. Y la elección se va a tratar si son estos temas, son los autores originales, como tú decías, o las reinterpretaciones que se están haciendo de estos, lo que va a estar en disputa en noviembre, ¿no? O a partir de agosto, cuando ya empiece derechamente la campaña por la primera vuelta. Entonces, es bien interesante porque el repertorio de los temas, la agenda de los temas, ¿no es cierto?, está cambiando completamente y habla nuevamente entonces de la emergencia de un ciclo político nuevo. Yo no digo que sea mejor o peor que el otro, estamos diciendo que por ahora que es solo distinto al ciclo político anterior. Y tú muy bien decías, la elección de Piñera y Ye se trató todavía de la agenda, de los temas del ciclo político que estaba terminando, sí, ¿no? De hecho, el propio Piñera cuando ganó la presidencia, descartó avanzar en el proyecto de matrimonio igualitario. ¿Te acuerdas tú? Me acuerdo perfectamente, sí. En enero del 2017, me parece que tú lo dijiste, además en una entrevista, en enero del 2017, digamos, Chile Vamos dijo que sobre ese tema no iba a avanzar. Y ahora, en la cuenta presidencial del mes de junio, ¿no es cierto?, el presidente lo repuso, y no solamente eso, sino que le puso urgencia a la tramitación de este proyecto. Es decir, cambian los temas, cambia la agenda también, en el contexto de este cambio evolutivo que estamos, de un nuevo ciclo que está comenzando a emerger. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, ¿eh? Qué buena, sí, yo creo que eso lo expresa muy bien. Bueno, y es interesante porque aquí al final
los abanderados de las nuevas ideas, ¿qué tanto necesitan ser personas que o se hayan educado en esas ideas o las hayan defendido siempre? Porque alguien podría decir, mira, yo prefiero al original. Si vamos a tener la discusión sobre derechos sociales, prefiero tener a los originales de las ideas más que a los que se acaban de plegar. Pero la centro derecha tiene también todavía, a pesar de que ha tenido sendas derrotas, digamos, últimamente en las diversas elecciones, pero tiene una base de votos muy grande todavía, y además tiene una variable por la extrema derecha que me imagino puede capitalizar a este Sichel reformista, digamos. Claro, ese es un dato que hay que tener en cuenta, por eso que hay que mirar no solamente lo que pasó el domingo, sino que lo que ha pasado en las otras elecciones. Es correcto lo que tú dices, y también ese análisis es correcto desde el punto de vista de lo que pasa en la centroizquierda. No olvidemos que en la elección de alcalde y concejales, que es donde se miden teóricamente todos los partidos políticos, sí, ¿no es cierto?, el pacto unidad constituyente, es decir, lo que era la ex nueva mayoría, la antigua ex concertación, sacó sobre 2 millones de votos, ¿ya?, en esa elección de alcalde y concejales, ¿no? La derecha perdió en esa elección un número significativo, perdió como 20 alcaldes y perdió, si mal no recuerdo, algo así como 100 concejales, es decir, experimentó una baja, pero la unidad constituyente, esto que van a tener que definir si es Yanna Proboste, o si es Paula Narváez, o si es Carlos Maldonado, ¿no es cierto?, o si es el diputado, bueno, ya se bajó el que era el diputado del Nuevo Trato, ¿no es cierto?, Vidal, ¿no? Los que van a tener que definir eso también tienen un piso electoral que no hay que descartar, aunque es cierto que probablemente parte de esos electores votaron por Boric en esta pasada, los que no son militantes, ¿no? Un militante, o sea, un votante tradicional de la concertación, de que votaba históricamente por la nueva mayoría, que votó por la nueva mayoría, ahora también probablemente votó por Boric, y en ese millón de votos que tiene Boric, ¿no?, un gran capital político, probablemente haya mucho de ese elector que había votado históricamente por la concertación y por la nueva mayoría, ¿no? Ese elector moderado que quiere cambio, que es reformista, ¿no? Es reformista en esencia, pero es gradualista, ¿no? Quiere cambios graduales, quiere cambios, ¿no es cierto?, incrementales, no quiere cambios revolucionarios para ponerlo en blanco y negro. Entonces, es bien interesante porque de repente nosotros solo nos concentramos en el resultado del domingo y hay que mirar también qué pasó con los otros resultados para poder ponerlo en contexto. Sí, es interesante porque tú tienes razón. Si tú revisas la votación, por ejemplo, de concejales o incluso la votación de alcaldes última, tú ves que lo que es la ex concertación, la ex nueva mayoría, saca muchos votos y saca muchos candidatos. No fue así probablemente la constituyente, que tiene una característica muy distinta, pero en la de alcaldes y concejales, bueno, tienen una fuerza muy, muy potente, y convengamos una cosa, digamos, desde un tiempo a esta parte, Marco, la centroizquierda y la izquierda casi se han pero preocupado de ingeniárselas todos los días para ver de qué manera pueden disminuir sus posibilidades de ser mayoría. Tal cual. Y tú quieres, bueno, Fernando, para el tema de los contrafactuales, siempre veo que tú planteas el tema de los contrafactuales. Me acordaba el otro día, ¿qué hubiera pasado a propósito de los contrafactuales si el PC no se hubiera opuesto, ¿no es cierto?, a que el Partido Socialista y el PPD, porque hubo un veto, acuérdate, sí, al PPD en mayo, si no se hubiera puesto, ¿no es cierto?, para que hubiera habido ese pacto incluido el PS y el PPD, y Paula Narváez hubiera competido en la primaria de ayer domingo. Probablemente, y aquí está el contrafactual, no lo sabemos, ¿no es cierto?, probablemente Jadwe a lo mejor hubiera ganado, porque la votación de Boric se hubiera dividido con la de Paula Narváez. Y esto refuerza entonces lo que tú acabas de decir respecto de los esfuerzos que hace la centroizquierda para dispararse a los pies, ¿no? Para no aprovechar con solvencia, con inteligencia, las oportunidades que tiene, ¿no es cierto?, para poder enfrentar un escenario que en sí
mismo es muy cambiante y la clave para sortear eso es que tú tomes decisiones razonablemente que te permitan, ¿no es cierto?, sortear adecuadamente eso. Si el PS y el PPD hubieran formado y hubieran inscrito primarias junto con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, y los candidatos hubieran sido esos tres, sí, yo creo que Jadwe, ¿no es cierto?, podría haber tenido un resultado distinto en su elección que la que tuvo el domingo, a propósito de los temas de las contrafactuales que tú siempre planteas. Sí, ahora, desgraciadamente eso no tenemos ni una forma de poder probarlo, porque justamente es un contrafactual, pero creo que no hay, por ejemplo, yo no he visto, Marco, no sé si tú lo has visto, pero no hay, para serte franco, como pasó en otras épocas. Yo soy mucho más viejo, pero como pasó en otras épocas, como lo pidió en un momento dado Radomiro Tomic, la unidad del pueblo en su momento, como lo que trató de hacer la Unidad Popular, como lo que trató de hacer incluso su oposición, la CODE, después. No veo, para serte franco, realmente espíritu serio de agrandar a la oposición en un marco de unidad mínima necesaria para poder garantizar que con los votos que tienen puedan llevarse la presidencia. Todavía no veo, para serte franco, que haya disposición, que nadie esté dispuesto a sacrificar su figura o su persona o su ego en virtud de una disposición mayor de unidad. Sí, ha desaparecido, digamos, y eso formaba parte del ciclo político anterior, esta lógica de la unidad para alcanzar consensos, ¿no? Para poder, o al revés, los consensos para generar unidad que permitiera victorias electorales y poder de esa manera acceder al poder, ¿no? Hemos visto que eso cada vez es más escaso y lo que se privilegia es esta idea un poco superflua de la identidad, ¿no? O sea, yo tengo que marcar identidad, y la identidad se entiende como diferencia del otro, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo me posiciono aquí y no me voy a juntar con lo otro. El discurso de donde reconoce la derrota de Jadwe el domingo en la noche, la tarde, ya después de más del 50% de las mesas escrutadas, ¿no es cierto?, incluso el 80%, si mal no recuerdo, llegó y planteó su discurso y volvió a decir que nada con la concertación, sí, ¿no? A mí eso es un problema para Boric, ¿no? Porque Boric va a tener que vamos a ver cómo procesa a lo mejor esta dificultad que puede expresar Jadwe. Ahora, yo no sé si eso lo dice Jadwe o lo dice el Partido Comunista, porque hay que hacer ese matiz, ¿no? El Partido Comunista es un partido pragmático, es un partido, ¿no es cierto?, las decisiones que se toman al interior del Partido Comunista siguen siempre buscando maximizar los intereses del partido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí Jadwe puede estar más bien hablando a título personal, más que a nombre del partido, y probablemente el partido decida otra cosa, ¿no?, en relación a buscar un entendimiento con la mayoría, o por lo menos con una parte de eso. Yo creo que en este minuto está el Frente Amplio intentando puentes con el Partido Socialista para traer al Partido Socialista a la candidatura de Boric. No sé cuánto será la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene Elizalde de resistir internamente esa presión que debe haber de una parte de los socialistas que quieren ir con Jadwe y otra parte que quieren seguir, ¿no es cierto?, manteniendo su entendimiento, su alianza histórica con la DC, ¿no? ¿Qué es lo que está en disputa en estos días, ¿no? Si el Partido Socialista decide dar un paso, ¿no es cierto?, y llega a un entendimiento con el Frente Amplio y con Boric, lo que implicaría de poner la candidatura de Paula Narváez a condición o a cambio de una lista parlamentaria, ¿no? O decide mantener su alianza histórica de 30 años, o incluso un poquito más, si nos remontamos a la dictadura, ¿no? Los entendimientos entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana para derrotar la dictadura, ¿no? Y por lo tanto se mantiene allí, lo cual implicaría también que Paula Narváez también tenga que tomar una decisión muy parecida, seguramente tú te acuerdas muy bien, Fernando, a la que tomó en su momento Soledad Alvear, ¿no?
cuando depuso su candidatura a favor de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, claro, estaba con un mejor desempeño en las encuestas que lo que hoy día podríamos decir que tiene Yarna Proboste en términos comparados, ¿no? Claro que ahí hubo otro movimiento que fue un guiño relativamente básico en términos fundamental del presidente de entonces, Ricardo Lagos, por Michelle Bachelet. Claro. O sea, tomó posición y se bajó Soledad Alvear después. Claro, dio un paso al costado. Mucho de lo que está planteando hoy día la democracia cristiana y con el pronunciamiento que se dice que haría Yarna Proboste el día viernes, este viernes después de que entregue su cuenta como presidenta del Senado, podría ser, ¿no es cierto?, que ella anuncie su candidatura presidencial y esperar que la DC esperan a que Paula Narváez tenga ese gesto que tuvo entonces Soledad Alvear, ¿no?, de poner su candidatura en aras, como tú decías al principio, de una unidad que hoy día cuesta tanto en este mundo, ¿no?, en el mundo de la centroizquierda, cuesta actos de generosidad y que vayan en función de un proyecto más amplio que le dé alguna posibilidad de viabilidad electoral a lo que van a hacer, porque evidentemente lo que no tiene ninguna posibilidad desde el punto de vista electoral es que se inscriban, ¿no es cierto?, Yarna Proboste, Paula Narváez, Carlos Maldonado se inscriban el 23 de agosto como candidatos presidenciales a la primera vuelta. Eso no tiene ningún destino, ¿no? Y por lo tanto vamos a estar atentos de aquí al viernes qué es lo que pasa con estos movimientos que se están dando, ¿no es cierto?, intensamente, creo yo, en el mundo de la centroizquierda, con decisiones que seguramente, especialmente el Partido Socialista, va a tener que tomar. Sí, ahora convengamos que también ha aparecido otras alternativas, porque en esto yo mencioné la palabra ego, no necesariamente como una expresión de vanidad, sino aquí hay, efectivamente se da en este tipo de situaciones posibilidades de que alguien crea que es superior a otro y que lo único que necesita es la oportunidad. Y tú estás viendo que José Antonio Caz lo dijo mucho antes y él no, en ese sentido no tiene ninguna parte de esto. Pero está apareciendo la posibilidad de que la lista del pueblo lleve candidato. Y están pensando en Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso, el intendente de Valparaíso. Bueno, yo tengo la impresión, el alcalde de Valparaíso, perdón, yo tengo la impresión que ahí hay un problema que lleva ya larga data al interior del Frente Amplio, que la única forma que nosotros podemos visibilizar esos problemas internos es si es que a alguien que ganó del Frente Amplio por primera vez con una cantidad enorme y con posibilidades bien serias de poder llegar a la presidencia, si es que se le salen competidores, desde básicamente el mismo útero, digamos. Claro, y Sharp, recordemos que a tus auditores que era el hombre más cercano que tenía Boric dentro del Frente Amplio, ¿no? Además ambos son de Punta Arenas, sí. Amigos de la infancia, de Punta Arenas, desde el colegio, y terminaron divididos, ¿no es cierto?, cuando el movimiento Izquierda Autónoma, ¿te acuerdas? El movimiento de Boric, en el cual militaba Boric y militaba Sharp, se dividió. Una parte se quedó como el movimiento autónomo y Sharp se quedó en ese mundo, y Boric pasó a formar, ¿no es cierto?, Convergencia, el movimiento del cual actualmente es militante. Y Sharp se terminó de ir del Frente Amplio cuando el propio Boric firmó el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no?, del año 2019. Renunció al Frente Amplio y inició un camino autónomo, y que los separó, y que probablemente ahora, como tú dices, podría volver a reencontrarlos, ¿no?, en una disputa que es complicada también para Boric, porque Boric también tiene que intentar fidelizar a ese votante de izquierda que estuvo con Jadwe, ¿no?, y que probablemente intente estar, o que pueda estar en la lista del pueblo, ¿no?, y que ha acusado a Boric de amarillo con ese epíteto, no sé, todo lo que significa el amarillismo en política. Entonces,
Boric va a tener ahí una dificultad porque va a tener que surfear muy bien en esas dos olas. Probablemente él es un tipo con talento y lo puede hacer, pero el punto es cómo te equilibras y cómo te mantienes en ese punto en donde ni mucho ni poco, ¿no? Para poder fidelizar el millón de votos que hoy día tiene, pero también evitar que se te fugue por la izquierda, ¿no es cierto?, un electorado un poco más radical, ¿no es cierto?, que quiere cambio, no con el ritmo que la mayoría de los chilenos pareciera ser que quiere, sino que cambios más rápidos, y por lo tanto, cómo conjuga esos dos elementos Boric. Lo mismo le va a pasar a Sichel, con lo que tú decías, con la candidatura de José Antonio Kast, más bien por la derecha, por la banda de la extrema derecha, o la más conservadora, ¿no? ¿Cómo evita que se le fugue esos votos a Sichel? Son los dos desafíos que tienen paradojalmente Boric y Sichel en ambos bloques, ¿no? Fidelizar el electorado que consiguieron el domingo, pero evitar que se les desmarque, se les desborde por la izquierda a uno y por la derecha al otro un electorado que en una elección, como sabemos en Chile, las elecciones se ganan por muy poca diferencia y por lo tanto todos los votos importan mucho. Sí, yo por último te quiero preguntar por una variable que es media delicada, porque no cabe la menor duda que esta es una elección bien importante, bien trascendental en todo orden de cosas, y hay llamémoslo así, hay posiciones maximalistas en términos de las distintas posiciones. Una de esas posiciones maximalistas es capitalizar el miedo, es generar condiciones para que haya temor de lo que se viene y a raíz de eso, buscar a las candidaturas que eventualmente pueden hacerte salir de esa situación de miedo inevitable que uno tiene. Pero el problema que tiene eso es que, y no ha sido, y otras veces ha ocurrido, es que es cuando el miedo se produce, cuando tú creas condiciones para que pueda haber miedo. Y desde ese punto de vista, hasta ahora las cosas han funcionado muy bien, pero yo le tengo bastante resquemor a cuando empiezan muchos argumentos del miedo sin ver necesariamente las expresiones de aquel, porque tarde o temprano algún espontáneo va a salir y va a poner condiciones de miedo o va a construir algún tipo de escenario donde el miedo pase a ser el factor fundamental, el temor, y por lo tanto puedan alterarse los designios. ¿Tú no ves algo así? Sí, no, yo soy convencido de eso, especialmente desde que la política en general se ha ido sentimentalizando, ¿no? La política cada vez más tiene que ver con emociones, ¿no? Menos con razón y más con emociones, y eso lo hemos visto en Chile en los últimos años. Y no hay emoción más poderosa, sentimiento más poderoso que el miedo, ¿no? Que te paraliza, que te lleva a tomar decisiones, y probablemente la derecha tiene una historia, ¿no es cierto?, electoral, en donde apela a esa emoción básica que es el miedo, ¿no? Y el miedo siempre ha sido una estrategia electoral, siempre ha sido una estrategia de campaña, ¿no? Y el punto es cuánto de miedo tú, en el caso de Sichel, ¿no?, y quienes van a estar detrás de esa campaña, la UDI especialmente, ¿no es cierto?, cuánto de miedo van a utilizar, ¿no es cierto?, para llevar adelante la campaña. Me recuerdo que ahora para las primarias Lavín intentó instalar, ¿no es cierto?, esto de que esto era una elección contra el comunismo, sí, ¿no? Lo decía, de hecho lo decía en su parte de su campaña. Yo creo que va a haber una apelación a esa emoción, porque, te insisto, y con esto coincido contigo, que la política cada vez más se ha ido sentimentalizando, ¿no? La política se piensa con la guata más que con la cabeza, y ahí es donde están las emociones, ¿no? Y en el corazón están los sentimientos. En ese ámbito donde se está haciendo la política, y por eso que el miedo puede ser una herramienta que efectivamente se utilice en esta campaña del mes de noviembre. Bueno, Marco Moreno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídate. Chao, chao. Gracias. Chao, Fernando.
Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.